amigos? Yo soy Ana Yancy Moreno y me encanta que me acompañen en este episodio nuevo de Cosa de Dos, donde por supuesto siempre vemos y escuchamos las opiniones tanto de hombres, de mujeres, lo que sucede en la pareja. Y justamente por eso, porque siempre hay dos versiones, porque los colores son contraste, porque hay blanco, porque hay negro, porque hay yin, porque hay yang, pues vamos a escuchar ahora la versión de un hombre después de su divorcio, donde generalmente escuchamos que pues las mujeres nos vemos despojadas o nos vemos muy poco valoradas, que en algunos casos nos dejan sin nada los malvados hombres. Bueno, aquí tengo una historia distinta. Tengo la voz de Carlos Aguilar, que me encanta. Bienvenido, Carlos, querido, que me acompañes y que nos cuentes tu versión, tu historia, qué es lo que sucede, porque los hombres también lloran, ¿verdad? Mira, sí, yo creo que todos, ¿no? O sea, todos lloramos. No, a mí no me gustaría tomar esto de los hombres contra las mujeres. No, y para las nada. mujeres Son las versiones sufren nada más. más. Sí. Exacto. A mí lo que me gustaría, y lo platicamos hace un tiempo, a mí lo que me gustaría decir o que se entienda algo de la historia propia es que todos somos personas. Es que no existen géneros para la violencia o para ser bueno o malo. Eres bueno o mala persona independientemente del género de que si tengas. eres hombre o que si eres mujer. Cometes errores, muchas veces los errores son bien intencionados. La verdad es que yo creo que la mala intención es de muy pocas personas, al menos que he conocido. Normalmente haces acciones que van a favor de lo que tú piensas, pero que al final pues acaba siendo una tragedia, ¿no? Entonces, me gustaría tomarlo desde ese punto de vista. Fíjate que te voy a platicar y creo que en algún momento lo hablamos. A mí me ha tocado platicar con muchos hombres, con muchas mujeres, pero en general nosotros hemos considerado, porque históricamente así ha sido, las mujeres hemos sido un grupo vulnerable y entonces hay muchos programas para apoyar a las mujeres en situación de violencia, en situación de, de incapacidad económica y mil cosas. Pero, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención, en algún momento que estaba haciendo la fila para pagar la luz, que un señor decía, es que hay descuentos para viudas, pero no hay descuentos para viudos, ¿no? Y así hay muchos apoyos que se dan para las mujeres y entonces se deja de lado a los hombres porque históricamente hemos sido vulneradas, pero eso no quiere decir que al final de cuentas todos tenemos necesidades y tenemos derechos. Y a eso justamente es a lo que yo creo que nos podemos enfocar con lo que sucede en el caso tuyo, al momento de un divorcio donde tú sientes que, pues, que también hay como una especie de, podríamos decir, como de un abuso y a lo mejor de muy poca empatía por parte de ciertas autoridades. Sí, definitivamente. O sea, ahora hay una cosa que se llama la legislación con perspectiva de género. Así es. Y eso de entrada te deja bueno, la parte en la Constitución es que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Así es. La verdad es que no. La verdad es que ya con la legislación de la perspectiva de género cambian algunas cosas que entiendo que son para proteger a ese grupo de mujeres, déjame decirlo, que efectivamente viven viven en desventaja, ¿no? Porque no es lo mismo Querétaro saque al campanario lo que me digas del campestre que la Sierra de Guerrero, ¿no? O sea, también es cierto que no es lo mismo la educación, no es lo mismo, pero la legislación está pareja. Entonces, para los que estamos, digamos, en una ciudad en el que hay N número de oportunidades para todos, sea el género que sea, o muchas más, si lo quieres poner, que en la Sierra de Guerrero o en los Altos de Chiapas, o lo que me digas. Entonces, sí empieza a ser un poquito disparejo el asunto. ¿Por qué no nos contás sobre esta disparidad? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que tú viviste? ¿Y qué es lo que pedirías? Porque justamente eso es importante, todos ser escuchados y fíjate cuando la balanza se está desequilibrando un poco, ¿no? Debería de ser nada más caso por caso y que se metan. La verdad es que en la historia mía tuvimos un divorcio medio complicado, todavía sigue, de hecho ya tenemos vamos para 3 años y todavía no se acaba, pero en realidad lo que en sentencia lo que dice es sí se demostró esto, pero
como viene por legislación de perspectiva de género, entonces, pues ni modo, ¿verdad? Por ejemplo, si una mujer dice yo me dediqué al hogar, de entrada se da por real. Es administradora del hogar, claro, y es verdad. Si fuera ¿O verdad. no? Okay, exacto. ¿por si qué es no? verdad, sí. Cuéntame por qué no. Ese es el detalle. Ajá. Porque hay muchas mujeres que no lo son, ¿no? Y además así debería de ser. O sea, no importa quién, hombre, mujer o quimera, se dedique a proveer o a no proveer o al hogar o al hogar. Es lo que es, ¿no? Claro. Entonces, si los dos trabajan, si los dos aportan, si los dos cuidan a los niños, si los dos hacen la comida, si los dos no sé qué, ¿por qué en el divorcio? Porque la mujer diga yo me dedico al hogar, entonces se da por aceptado. Y la carga de la prueba es de las únicas pocas cosas, creo que la otra cosa que he visto en leyes que tiene la carga de la prueba, el contrario, es cuando un trabajador dice yo trabajé en esa empresa. Y la carga de la prueba va hacia la empresa para demostrar claro, que ese trabajador no trabajó en esa empresa, que es mucho más difícil. En este caso hay que demostrar que la mujer no se dedicó al hogar, sino que trabajaba. Y eso es prácticamente imposible. O sea, este es el punto medular, podríamos decir, ¿no? Que ambos trabajaban y que en este caso ella dice que ella no trabajaba, pero no hay... Nos mencionas la carga de la prueba, como corresponde y demás, pero no hay manera como de comprobar que no era así. Y en el caso de ser administradora de hogar, ¿cuál fue la afectación? Es muy fácil demostrarlo cuando existe cuando estás trabajando formalmente, ¿no? Sí. Es decir, si tú estás dado de alta en una empresa con seguro social, etcétera, entonces es muy fácil demostrarlo, ¿no? Tú le dices, pues si ella trabaja aquí, lo que sea, y le pides informes a la empresa y lo hace. Y ahí está muy claro. Sí, pero todo lo que es la economía informal, cualquiera que ésta sea, que se maneja en efectivo, que lo que sea, pues no hay manera de demostrarlo. Entonces lo único que tienes que hacer es, no es cierto, eso yo no lo hacía yo. Eso era un hobby. Oye, pero te pidieron 200 libras. Pues sí, pero sigue siendo un hobby. A ver, no quiere decir que como trabajas no tienes derecho a absolutamente nada. Ajá. Lo que se debe de hacer, creo yo, y lo que creo que dice la ley, es ponderar la necesidad entre pensión, compensación, las cosas que van dentro del divorcio. Pero me parece que no se podría o no debería de ser que puedas decir lo que sea. Y la verdad, hay otra cosa dentro de la legislación con perspectiva de género, que es, y lo entiendo de dónde viene, insisto, viene de esta historia que tú dices, historia de violencia hacia las mujeres, de un montón de hombres que se pasaron de lanza y llevaban a las mujeres a los hospitales y entonces les decían, pero usted lo escogió y... Entiendo. Pero no está tan grave, ¿no? Y todo lo que iba sucediendo... ¿Dónde? ¿Cómo claro. que le pego si yo no la veo mal? Sí, hay lugares en los que sí es grave, y hay lugares en los que matan a las mujeres por eso, y hay lugares en los que sí, y hay lugares en los que no. Pero dentro de la legislación, por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo es que la estrategia de los abogados es voy y te planto una denuncia por violencia en la fiscalía. Ok. Y de entrada, pues ya estás manchado. Y en una de esas, si el abogado es lo suficientemente conectado, por no decir corrupto, pues te meten al bote y negociamos en el bote cuando estés allá. O sea, lo que nos cuentas es que como que ha habido un abuso. Absolutamente. Te digo, esa es la negociación. Y no soy yo. A mí afortunadamente no me pasó. Cupo la cordura entre mi ex esposa y yo de no llegar a cosas penales, que ambos abogados nos dijeron, no, mira, por aquí le metemos esto y por aquí le metemos el otro y seguro van y la notifican o lo notifican. Pero esos son juegos de abogados. Eso es lo que te da la ley. También eso es para lo que pagas, ¿no? O sea, si no te gusta que tu abogado haga así, está fácil, volteas y le dices, no lo hagas. No, o finalmente, bueno, tú buscas a un abogado, a una persona que sea totalmente afín a lo que son tus valores y a cómo quieres que termine un compromiso, un contrato matrimonial, ¿no? Porque es que, de verdad,
Y lo dicen y es bien cierto, los dichos populares siempre tienen la razón. O sea, tú sabes con quién te casas, pero no sabes de quién te divorcias, ¿no? O sea, porque puedes estar con una persona durante años y decir es que es leal y es honesto y es honesta y tal. Y a la hora del divorcio, pues sí entran muchísimas cosas. Y por supuesto, en este caso, es importante escuchar la voz también de los hombres, porque generalmente escuchamos lo que pasa con las mujeres y lo que sí se llega de verdad a sufrir y a tener que luchar, no solamente para que se reconozca lo que hiciste, para que se te dé una pensión, una manutención, también para los hijos. O sea, no nada más es para la mujer, pero también hay casos en los que pues se aprovecha un poco este avance que ha habido. Exacto. Para ayudar a las mujeres, para eliminar la violencia. Y entonces a veces pareciera que nos vamos del otro lado. Eso es lo que me tocó vivir a mí. Puede ser que no sea completamente cierto o no esté generalizado lo que digas, pero lo que yo he platicado con mis amigos que se han divorciado ha sido... ¿Les ha pasado igual? Te digo, de entrada todos tenemos una carpeta en la fiscalía, todos, por violencia, todos. Okay. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que hacen los abogados. Y no puedes voltear, no puedes decir, y ahí nos vamos al otro lado. Cuando vas a la fiscalía a decir yo sufrí violencia, se ríen de los hombres. Eso justamente. Pero o fácil. sea, generalmente pensamos que los hombres ejercen violencia sobre las mujeres, pero, a ver, no podemos poner tampoco tapar el sol con un dedo. Las mujeres llegamos a ejercer violencia sobre los hombres y lo que es también muy grave, sobre los hijos, sobre todo cuando hay una situación complicada en casa, cuando hay una situación donde hay violencia en general, a veces pues son los niños los que acaban pagando y entonces todo eso también tiene que estar protegido. Pero como bien dices, un hombre, para empezar, un hombre que se atreva a decir viví violencia es muy complicado porque ¿qué vives? En tu caso, ¿qué pasó? Cuéntame. Nada, pues eso, o sea, te empiezan a decir, ay, pobrecito. Otra sí, pobrecito. O sea, y no es mala onda, todos, o sea, cada quien ejerce violencia con las armas que tiene. ¿Qué tipo de violencia tú vivías? Había, por ejemplo, muchísimos gritos, mentadas de madre, malas palabras, enfrente de los niños, bla, bla, bla. O sea, malos tratos. Denostaciones muy, muy feas que, pues, tú dices, híjole, qué ganas de... Pero no, te aguantas porque están los niños, o contestarle, por supuesto. No soy una palomita, ¿no? Por supuesto que nos enredamos en broncas en los que ella gritaba y yo gritaba y lo que sea. Pero en lo que te decía, la violencia es de ambas partes, o sea, no tiene género. Pero sí llegas y... Mira, cuando yo me salí con los niños de la casa, ¿no? O sea, nos salimos los tres. ¿Niños de qué edad? 14 y 13 en ese entonces. Que tienen ya podríamos decir, un conocimiento, sí. Tienen la capacidad de discernir y de decir, eso estuvo mal, eso estuvo tal, me quiero mejor ir con mamá, mejor me quiero ir con papá, y en este caso se fueron los tres. En este caso nos salimos los tres, así es. En una bronca, un viernes en la noche, muchos gritos y todo, y en ese momento fue, sabes que ya, hasta aquí llegamos, vámonos, ¿están de acuerdo? Sí, vámonos, y nos salimos los tres. Llegamos a... Bueno, el día siguiente platicamos, me pidieron mis hijos ir a platicar con su mamá, etcétera. No llegamos a nada, pero sí llegaron patrullas y sí llegaron... llegó la policía de perspectiva de género, por supuesto, la estatal, porque a mí me acusaron de violencia, de la que me digas. Violencia física, psicológica, económica, la que tú digas. Y eso queda finalmente sentado en un acta. Y es una preparación para lo que viene, que es el proceso de divorcio. Entonces a mí no me quedó más opción más que... no me quedó más opción más que ir a poner la denuncia. ¿Por qué? ¿Tú también denunciar por violencia? No por violencia. Yo nada más comenzar el juicio de divorcio, así es. Si llegamos los dos, yo tenía que llegar a las 9 de la mañana y que ella no llegara.
Era la única forma en la que los niños se quedaran conmigo, que era lo que ellos querían en ese momento. Porque si llegamos los dos, los niños se van con la mujer, sí o sí. Si ella comienza el trámite, los niños se van con la mujer, sí o sí, aunque ellos no quieran. Mientras se solicita un cambio de custodia, se demuestra por qué, bla, 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 bla. Que eso nunca jala. No hay un juez que se quiera meter por el bien de los niños tampoco. Porque generalmente siempre se piensa en el bien superior de los niños. Ajá. Y ese bien superior es la mamá. Es la mamá, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque pero acordémonos que todos somos únicos e individuales. Cada matrimonio, cada divorcio, cada persona, cada papá, cada mamá. O sea, ojalá todos fuéramos el estereotipo de la buena madre, del gran padre. No todos lo somos, y entonces hay casos en los que llega a no ser de esa manera. Hay estudios en Estados Unidos que dicen lo contrario, ¿no? Pero si quieres no nos metemos a eso, pero así es. Acá. Pero sí, es una creencia que viene del patriarcado, si quieres, y no existe patriarcado sin matriarcado también. Hagámonos responsables todos de lo que nos toca. Porque es cierto que también hay, desde chicos las mamás dicen, a ver, niña, atiende a tu hermano, ¿no? Claro. Está mal de todos lados, por todos lados. Pero bueno, de ese origen patriarcal y todo, viene la idea esta de que los niños están mejor con la mamá. Pues no, los niños están mejor con la persona más estable emocionalmente, los que les brinden esto de estabilidad emocional, se llame papá, mamá. Y si me apuras un poquito más amplio, ¿no? O sea, si ni papá ni mamá están bien, hombre, pues mejor con alguien están más. Los abuelos, regado. Siempre hay alguien que se pueda La importancia es que estén bien los niños. Pero en general se van con la mamá. Entonces, pues a mí me tocó eso. Tuve que ir a empezar el divorcio porque si no, pues en cualquier momento ella entraba y yo ya tenía una acta levantada en esta que llegó la policía, un acta levantada por violencia. Oye, y cuando hay una denuncia por violencia, ¿qué procede? No es lo mismo un acta, no es lo mismo un acta de... Vino la policía y levantó un acta, y entonces no pasa nada con esa acta, se queda ahí en el origen. A que ya haya una denuncia. Que ir a poner una denuncia a la fiscalía. Y tú no tenías denuncia, era un hecho que estaba documentado por la policía. Ese fue el inicio, así es, según su abogado durante todo este proceso del divorcio. Yo tengo un expediente en la fiscalía. Nunca lo presentaron, nunca me notificaron, nunca, o sea, igual y no es cierto, igual era una mentira, que pues también es cierto. O sea, es cierto que se dan las mentiras en los procesos legales, ¿no? No todos dicen, no, esta es la verdad. Esa es una falacia. Hay argucias para sí, ganar los desafortunadamente casos. Sí las hay, desafortunadamente a veces funcionan, ¿no? Y desafortunadamente son premiadas, como en el fútbol el que finge una falta y le ponen un penalti, ¿no? Y todos dicen, ay, es muy colmilludo. Pues no, hizo trampa. Se llama trampa. Se llama trampa y no está padre. Oye, y tú, durante este proceso, bueno, o sea, obviamente que tenías que cuidar a los hijos, que defender pues tu honorabilidad, tu integridad. Había habido violencia, pero como dices, era por parte de los dos. No era... Y violencia donde había gritos y demás, porque generalmente pues, los gritos empiezan y hay una discusión y ahí están. Sí. ¿No? Entonces no era como la causal... que bueno, ahora no es que se requieran tanto así las causales, hay un divorcio incausado y hay una facilidad para hacer las cosas, ¿no? Pero no fue el motivo, podríamos decir. Pero tú, ¿cómo te sentías y cómo te sientes anímicamente durante estos 3 años? Porque, no sé, pero creo que cuando convivimos con una persona durante mucho tiempo, de repente como que dices, ¿cómo es posible que éramos tan amigos, éramos tan cómplices, éramos pareja y ahora somos o extraños o enemigos? No está padre. No está padre. Es rarísimo eso. No, pues todos pasamos por eso, los que nos divorciamos. Tú lo dijiste de una forma, yo lo conocía de otra, que es que en realidad no conoces a la persona con la que te casaste, sino hasta que te divorcias. ¿Por qué? Porque empiezas a ver hasta dónde es capaz una persona de llegar a mentir, presionar, bla, 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 con tal de... Y ahí es en realidad donde lo conoces.
se me quedó en el tintero, te decía que cuando llegamos ahí con mis hijos, etcétera, y después a ella le notifican, oiga, ¿sabe qué? Pues la casa es de los niños, entonces déle chance de salirse y ni modo, ¿no? Va junto con los niños el papá. Ella no hace caso a la notificación, tengo que ir yo otra vez a decir, oigan, pues, ¿qué hacemos, no? Porque pues ya se notificó y no hizo caso. Porque en este caso, sí, la casa era, o lo que se proteges a los niños. Exacto. Y con quien estaban eran con el papá. Exacto. Y la mamá decía, no, aquí yo me voy a quedar. Exacto. Y todos váyanse de aquí. Ya, Okay. sí, así es. Okay. A ella ya le habían dicho sus abogados que no le iban a sacar de la casa. Eso es lo que nos dijo a nosotros, ¿no? Pero bueno, finalmente había una orden del juez, no se acató, pero uno tiene que ir a volver a decirle al juez, oiga, ¿qué onda? ¿Sí va a haber o no va a haber? ¿O va a ver qué hago? ¿Rento una casa? ¿Me voy? ¿De qué se va a tratar? Y ahí el secretario de acuerdos del juzgado de lo familiar me dice, pues haga lo mismo que si se hubiera salido solo, señor. A ver qué hubiera hecho. Y yo le dije, ¿cómo? Dije, ¿yo solo? Me hubiera ido a vivir debajo de un puente, güey, me vale, ¿no? O sea, no tengo problema de salirme solo y irme a vivir a donde sea, a casa de un amigo. Dije, pero sí sabes que aquí están mis 2 hijos. Y que son menores de edad. Y si ya nos ponemos en perspectiva de género, una de ellas es niña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde? Tú dime. ¿Quieres ir a mi camioneta? Vamos. Te abro la cajuela para que veas que ahí vienen 3 maletas, una de cada quien. Está el pan, está la mayonesa, está el jamón, está el pedazo de jugo que todavía no acabamos. Esperando ver. Si tú ahorita me dices que no, pues no, está bien. Nada más yo tengo que ver en dónde duermen mis hijos, güey. ¿Y qué va a suceder, no? ¿Y qué va a suceder conforme a lo que se ha estipulado? Porque como lo mencionas, pues sí, está esta ley con perspectiva de género, pero también existe la ley que protege a los menores y a las menores. Entonces es como... No me acuerdo si 624 o 264, una cosa así del Código Civil del Estado de Querétaro. También llevo 3 años litigando, ¿no? A ver, y entonces eso es lo que te topas como hombre. Si hay una separación de personas y tú eres mujer, tú no necesitas llevar a los niños al juzgado para pedir que se salga el señor. Tú vas y dices, ¿sabes qué? El señor me maltrata. Claro. Entonces necesito que hagan separación de personas. Sí, como no, te asignan a un actuario, va contigo y en media hora el señor está afuera, van y le dicen, por favor, agarre sus cosas personales y ya. O sea, cuestión de 3 horas ya estás fuera. Como hombre no, como hombre tienes que llevar a todos tus hijos, a todos, tengas 1, 2 o 100, y todos tienen que estar de acuerdo. Todos tienen que decir, no, me quiero ir con mi papá. En mi caso en particular, pues así fue y nos salimos los 2 y les preguntaron a los 2 y yo no estuve presente en la interrogatoria que le hicieron, ni estuve presente a la hora que la policía, el siguiente día cuando llegó la policía de perspectiva de género, también les preguntaron, no te dejan estar tampoco. Entonces sí hay una diferencia en cómo se trata, hay una diferencia en cómo llegas, hay una diferencia en la contestación en el juzgado, como te decía. El lugar a una mujer sería, pero impensable, y así debe de ser, que le digan, pues hágale como normal, como si se hubiera salido de la casa, ¿a dónde se hubiera ido a vivir? Pues se lo es una mujer ahora, y se le daban un desmadre al del juzgado. Ahora, porque recordemos que antes sí era como, claro. Pues usted no trabajaba, el que trabajó fue él, el que hizo fue él. Y eso es muy bueno porque hay avances, pero es muy bueno también conocer esos avances. Al final de cuentas, dejan ciertas lagunas que afectan a otro tipo de personas. Sí. Se nos acaba el tiempo. Con algo que quisieras terminar, algún consejo, alguna petición a la autoridad. A ver, somos personas. Eso es lo que quiero decir. Somos personas. No somos... Sí somos hombres, mujeres, trans, gay, lo que tú me digas. Pero somos personas. Las personas son buenas, son malas, tienen cosas buenas, tienen cosas malas. Así es como me gustaría nada más que fuera la aportación. O sea, no, este pleito entre hombres y mujeres a mí se me hace... que ya sobrepasó cualquier cosa, que ya nos fuimos a cosas realmente estúpidas. Ya estamos dando la vuelta en donde las mujeres están
protegiendo los derechos que tienen los hombres que se identifican como mujeres para ir y ganarles las medallas a competencias que originalmente se hicieron precisamente para separar a las mujeres porque los hombres les ganaban las medallas. Entonces ya dimos toda la vuelta. Somos personas, o sea, nada más ver eso y tratar de ver que todos lo hacemos, no todos, la gran mayoría lo hacemos desde lo que es nuestra perspectiva. Y nuestra perspectiva no va a ser coherente o no va a coordinarse con la de otra persona. Pero no lo hacen ni mi ex lo hizo todo, porque es una hija de la fregada. No, ella estaba convencida de lo que hacía. Y yo estaba convencido de lo que hacía también. Sí hay que dar un paso para atrás, hay que entender que existe la violencia de persona a persona, no importa el género. Algunos te dan un golpe, otros te revisan el teléfono. Es exactamente lo mismo. Bueno, exactamente lo mismo, uno te manda al hospital y el otro no. O sea, no, pero cada al final quien de con cuentas sus armas. son tipos de violencia, Así son es. terribles y son tremendos. Y yo sumaría a lo que dices, sí, todos somos personas, pero lo importante es que todas las personas, todos los seres humanos, pues vivamos conforme a valores y nos manejemos de acuerdo a esos valores que son los que me impedirían a mí dañarte a ti, simplemente porque también eres una persona y mereces respeto. Muchísimas gracias. Al contrario. A ustedes también Gracias a muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Cosa de Dos.